Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del miércoles 1 de mayo, día feriado, en conmemoración al trabajo y los trabajadores. Comenzamos nuestro programa con la trabajadora Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, señores. Buenos días, Jaime. Y también con el trabajador Jaime Chincha. Aquí estamos. Feliz día a todos los trabajadores, a todos los colegas, a todo el Perú. Y merecido reposo para los que pueden beneficiarse de esta jornada, que es un día feriado desde hace mucho tiempo en nuestro país. El que puede, puede. El que puede, puede, sí. Bueno, tenemos que hablar primero sobre los graves incidentes producidos el día de ayer en Venezuela. Una rebelión militar focalizada en la base de la Fuerza Aérea La Carlota, pero al mismo tiempo una liberación del dirigente opositor Leopoldo López, que se hallaba en las manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Hay naturalmente discrepancias de cómo caracterizar los hechos, si se ha tratado de algo espontáneo que obligó a reaccionar al presidente encargado Juan Guaidó, o si al revés era algo planificado que formaba parte del operativo Libertad que había sido previsto para el día de hoy. Hemos invitado a uno de los mejores conocedores de Venezuela, el señor Luis Núñez, establecido entre nosotros desde hace mucho tiempo para beneficio de los peruanos, pero que tiene naturalmente una relación privilegiada con su país, Venezuela. Buenos días, Luis Núñez. Buen día y felicitaciones por el Día del Trabajo. Muchas gracias. Cuéntenos cómo caracteriza usted lo que ha sucedido ayer en Venezuela. Yo creo que sí era un elemento planificado. El señor Guaidó, desde el 23 de enero, que toma la posesión de acuerdo a la Constitución, ha ido en lo que yo llamo un proceso. Por eso ayer, cuando algunos canales de televisión llamaban y hablaban de que ya está cayendo Maduro, yo decía, prudencia, sin triunfalismo. Yo creo que esto es parte de un proceso. Ayer se dio una etapa cívico-militar que incluyó que los militares que estaban custodiando a Leopoldo López desde hace 2 años en su casa, después que salió de Ramo Verde, se atrevieran a dar ese paso y liberar a Leopoldo y mostrarlo públicamente. Leopoldo ahora, como tú sabes, está en la Embajada de España, porque fue de huésped a la Embajada de Chile, y resulta que la Embajada de Chile ya tiene demasiados invitados, demasiados huéspedes. Está el presidente del COPEI, está otro congresista. Entonces, dados sus antecedentes familiares, ahora está de huésped en la Embajada de España. Pero no quiere un protagonismo. El protagonismo lo tiene el presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Significa que hay una renovación de los dirigentes de la oposición a Maduro, puesto que los partidos tradicionales, COPEI y ADECOS, han cedido lugar a una generación diferente que se presentan con instituciones políticas diferentes, como Guaidó mismo y como López? Sí, hay una renovación en ese sentido. Pero también creo que han aprendido que divididos no van a ninguna parte. Esto me recuerda mucho lo que pasó acá en el año 2000, cuando yo vine como jefe de misión de observación, que al principio era Castañeda por un lado, Andrade por otro, Toledo, cada quien en su mismo juego. Y a raíz de hechos como aquella asamblea de la OEA en Windsor y otras que siguieron, vi a la oposición peruana alineada. Creo que lo que vimos ayer es eso. Juan Guaidó es la cabeza de un proceso de cambio y ese proceso no va a terminar de un día para otro. Recordemos que en Venezuela hay 2.000 generales en contraposición a Estados Unidos, que solamente tiene 900 en todas sus Fuerzas Armadas. Eso implica que esos generales, conforme vayan saliendo del círculo de apoyo a Maduro y algunos se vayan pasando a cuenta gota, porque es lo que ha ido sucediendo, veremos un cambio. Decías prudencia. Yo ayer hablaba de escepticismo, porque las imágenes que hemos visto ayer las hemos visto muchas veces. Sí. Entonces, hoy por hoy, ¿en qué fase estamos? No sé si de la Operación Libertad, pero básicamente de la salida de Nicolás Maduro o de la posibilidad de que Nicolás Maduro salga. Las noticias ayer daban cuenta de que había un avión listo para llevarse a Maduro y su familia, que él había pedido garantías para él y su familia. Así es. Pero que Rusia le habría dicho, no, señor, usted se queda. Y es que, claro, Maduro y la dictadura están alquiladas, están básicamente vendidas
a los dineros de Rusia. Es correcto. ¿Cuál es la influencia al día de hoy de Rusia en la dictadura chavista? ¿Y cuán complejo hace eso que finalmente caiga la dictadura? Si tú me lo pusieras en una escala, yo diría, primera influencia Cuba, después la rusa y por fin la China. Pero el poder... Cuba poder- no tiene el- poder. el Cuba poder. le da la inteligencia, Claro, le da el claro. sostén ideológico. Pero el dinero y Sí. quienes se lo bancan es Rusia. Los rumores de ayer era que la propia Rusia dudaba si debería o no recibir en su territorio, a pesar que lo ha ofrecido como refugio a Nicolás Maduro. ¿Qué inconvenientes le iba a traer eso con su relación ya tirante con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de que tiene mucho poder, pero la inteligencia cubana está todavía infiltrada en las Fuerzas Armadas, en los programas alimentarios, en las notarías, en los registros públicos, en la RENIEC venezolana. O sea, la inteligencia es la que escribe estos discursos un poco extraños de la señora Delcy Rodríguez o del propio Nicolás Maduro respecto a que la represa de Guri la digitalizan desde Washington, cosa que Toda la cháchara que Toda la escuchamos cháchara, a toda la la dictadura y a sus segundones, Así es. básicamente lo escribe Y Cuba. sería bueno también revelar acá y poner sobre la mesa que la inteligencia cubana también está en el Perú. Muchas de las cosas que ha sufrido la dirigente Paulina Fachín, el seguimiento, el acoso, tiene que ver con no solamente fuerzas de izquierda peruanas. Yo creo que hay inteligencia cubana maltratando a los venezolanos que de alguna manera tienen un protagonismo. Paulina justamente está aquí. Buenos días, Paulina. Gracias por venir. Hola, buenos días, feliz día del trabajador. ¿Suscribes lo que está diciendo? Yo lo suscribo, realmente a pensar diferente al régimen genera una persecución permanente contra tu persona y contra tu familia, sin importar dónde estemos. Sin importar que hoy, por ejemplo, Paulina Fachín eleve su voz, como tantas veces lo hemos hecho en nombre de millones de venezolanos que claman cambio, que claman libertad, que claman respeto a los derechos humanos, pero sobre todo que queremos una Venezuela democrática y diferente, donde haya un cese de un régimen dictatorial, abusivo, asesino, porque hay que decirlo, para que haya un cese en la crisis humanitaria, que es lo que afecta hoy en día a toda la En población. nuestro país, en el Perú, donde tú resides desde hace ya algunos años, Sí. ¿han habido manifestaciones de la injerencia totalitaria que viene de Cuba? Claro que sí, Ahí y la lo he siguieron. denunciado y he ido a los tribunales peruanos a pedir resguardo de los derechos A ti de te han mi hecho familia seguimiento, a ti y a tu hija, ¿verdad? y a mi esposo. Y a tu esposo. A mi hija, incluso siendo menor de edad, la han perseguido, la han cerrado en la calle mientras iba a su colegio. No me va a dejar mentir aquí mi amigo que cuando hicimos una denuncia sobre el tema de los pasaportes, incluso nos abrieron un Me proceso. terminaron denunciando a mí, sí. Nos terminaron haciendo un proceso penal, iniciando o intentando iniciar un proceso penal en contra de nosotros y en contra del canal. Y Diosdado Cabello ha presentado en Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello ha presentado El número 2 del régimen. De el facto. número 2 del régimen de facto, fotos de la placa de mi auto, dirección de mi casa, dónde vivo, cómo vivo, a los fines de, en el momento en que ellos den la orden, ser objeto de ataque. Paulina, nos tenemos que reponer de estas noticias sobre lo que pasa en el Perú como consecuencia de las actividades ilegales en Venezuela. Vamos a una pausa y retomamos nuestro diálogo con Luis Núñez, analista político, y Paulina Fachín, venezolana y responsable de una asociación de venezolanos establecidos en nuestro país, militante naturalmente también de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Pausa primero. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Tres sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Son las 8:17 del miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, feriado. Estamos entrevistando a dos personalidades venezolanas establecidas en nuestro país. Luis Núñez, analista político, ex representante del Centro Carter para la promoción de la democracia en nuestro país, y Paulina Fachín, presidente de una asociación que representa a venezolanos exiliados. Y nos habían dado cuenta de la realidad de su país y sus repercusiones en el nuestro. Patricia. Luis, ¿qué es lo que vamos a ver en estos días? ¿Cómo se está organizando esta oposición en Venezuela? Porque la Operación Libertad recién empieza. Hemos estado hablando con algunos especialistas que nos dicen esto no es ni remotamente un proceso de un día para otro. Esto no es un régimen que ha caído por presión de los militares, por ejemplo, como podría haber ocurrido en otros lugares. Primera vez que se consiguió apoyo militar, pero todavía es un apoyo parcial, aparentemente menor con respecto a lo que se necesita. ¿Qué vamos a ver en estos días? Vamos a seguir viendo manifestaciones porque yo creo que esta vez, a diferencia del 2017, la oposición ha entendido que la elección es no te puedes quedar en tu casa. De acuerdo. Por eso una de las consignas de la Operación Libertad es calle, calle y más calle. No necesariamente ayer hubo tanta calle como se esperaba. Porque se pensaba que era hoy. Por la inmediatez. Y me imagino que las comunicaciones no son las mejores en ese momento. Las han cortado, ¿no? Cortaron todo internet. Sacaron de parrilla a canales de televisión nacionales e internacionales, a radios nacionales. Y la gente que salió a la calle, hay varios que les pasaron la taqueta encima. Así es. Y ayer lo que funcionó mucho es lo que en comunicación política llamamos Radio Bemba. Ajá. Realmente en estos últimos, sobre todo en los últimos 15 años, la gente que vive tanto en casas como en edificios ya tienen sus métodos de comunicación y de organización. Entonces tienen un plan A, un plan B, si no tienen teléfono, si no tienen luz, si no tienen agua, si no tienen internet, si no tienen celulares, ya saben cómo organizarse. Me cuenta mi hermana que de edificio a edificio se mandan mensajes con espejitos para que vean los tiempos que estamos. No te puedo creer. Así es que la gente se tiene que organizar de alguna manera. Y algo que se ha destacado ayer, sin embargo, es que la represión ha sido relativamente menor a lo que se hubiera podido temer. Así es, Fernando. Algunos hacen notar, por ejemplo, que Leopoldo López pudo desplazarse desde la Embajada de Chile a la que acudió inicialmente a la de España, donde pasó la noche, sin haber sido perturbado. Y bien custodiado. ¿Qué pasó durante el día? Durante además las horas en que no se mostró Maduro, porque él habló solamente por la noche, no desde un palacio presidencial, sino de una base militar. Los dictadores tienen un elemento fundamental, el miedo. El miedo realmente casi se orían en los pantalones frente a estas situaciones. Uh-huh. Y él se fue a refugiar al Fuerte Tiuna, que es la base central del poder militar en Venezuela. Y ese fue un mensaje grabado. Sí, no fue fue un mensaje en directo. Eso estaba grabado. Estaba grabado. Así es. ¿Y dónde está ahora Maduro? Yo creo que sigue en todo el mundo se está preguntando. Yo sigo creyendo que está en Fuerte Tiuna. En la mañana alguna gente, pero son los rumores de siempre, dicen que estuvo pensando en refugiarse en la bóveda del Banco Central, que es una bóveda del tamaño de una casa. ¿En serio? Así es.
Esas cosas algún día... Sí, algún día sabremos. algún día Cerca La Plata. Será Bueno, parte de la historia. parte de la Venezuela. No, y como suele pasar, la realidad terminará sorprendiéndonos más que cualquier es. ficción, ¿no? no es un detalle menor. No. Revisando toda esta historia de los últimos meses, cada vez que el gobierno de Estados Unidos confisca una cuenta, una propiedad, un bien mueble o inmueble, ¿ustedes han visto algún jerarca del régimen venezolano decir, esa casa confiscada no es mía, esa cuenta no es mía? ¿Qué hace esa gente con propiedades en el país que se supone más detestan, más odian? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. No, y adoloridos y preocupados porque les quitan la visa, por ejemplo, norteamericana, o no les permiten el ingreso a Estados Unidos. Fernando, yo quiero retomar la observación que tú hiciste en cuanto a cómo funcionó las Fuerzas Armadas el día de ayer. No solamente cuando vemos unas Fuerzas Armadas que se puso, o parte de las Fuerzas Armadas que se puso a disposición del comandante en jefe legítimo, inconstitucional, Juan Guaidó, sino que a nivel de provincias, o sea, a nivel de región, lo que pasó fue que los venezolanos se fueron a todas las bases militares, algo así como veíamos en estos días en unas imágenes que nos llenaban de esperanza a los venezolanos de ver cómo la población se apostaba al frente de las bases militares, y los militares no actuaron, no accionaron la violencia que estábamos acostumbrados a ver generada sobre la población. Eso es una acotación muy importante. Otra acotación que es sumamente importante es que yo me atrevería a decir que la segunda casa más segura de Venezuela es la de Leopoldo López. La primera, la de Maduro, y la segunda, la de Leopoldo López. Recordemos que Leopoldo López es un preso político desde febrero del 2014, que desde hace un poco más de un año está cumpliendo prisión domiciliaria, que tiene un grillete electrónico en su pierna, que cada 3 horas tiene que dar una muestra de vida y que está custodiado no por las Fuerzas Armadas, sino por la Policía Política del Estado, el brazo ejecutor de Diosdado Cabello. Y entonces, esta policía política, el SEBIN, que custodia la casa de Leopoldo López, fue la que permitió que Leopoldo López ayer saliera en libertad, y fue el que permitió que Leopoldo López se encontrara con el presidente Guaidó y caminara y protestara en Caracas como teníamos más de 5 años. Lo que estás diciendo es sumamente Eso es muy importante. En el despliegue de las fuerzas, digamos, lo que estás diciendo es sumamente importante, porque Sí. no es una policía, digamos, Cualquiera. de custodios, no son ni siquiera los mismos militares que según Guaidó ya no tienen o no le dan respaldo ni respeto a la dictadura, sino es el SEBIN, es decir, son los pitbulls, los duros, ¿no? La policía política, como bien Una dices. fuerza Ahí también hay policial creada quiebres. en este régimen. Y eso es muy importante, ese quiebre ahí, porque es que prácticamente viola con más contundencia los derechos humanos de los presos políticos en mazmorras como La Tumba, son los custodios del SEBIN, donde le hacen cualquier cosa, y en el amplio sentido de cualquier cosa, a los presos políticos. Tortura física y psicológica. Y eso es muy importante ponerlo en evidencia. Y son elementos que van sumando, porque recordemos, Fernando, que cuando hizo esta gira Juan Guaidó, todo el mundo decía, al llegar a Venezuela lo van a meter preso. Sí. O sea, que no es solamente el SEBIN, sino también los servicios que tienen que ver con migraciones, que le dijeron, pase usted, señor presidente, bienvenido a su país. O sea, tiene que ver mucho con la pregunta de Patricia. Es un castillo de naipes que poco a poco se está cayendo. Va a tardar en caer, es un parto histórico que se va a sellar lamentablemente con dolor y sangre. Por supuesto, el atropellamiento de esas personas ayer Terrible. con una tanqueta, hay que ver el peso de esas tanquetas. ¿Qué podemos esperar de la reunión del Grupo de Lima, convocada por el Perú y prevista acá, en nuestra ciudad, el viernes? ¿Qué se puede esperar de esa reunión? Un nuevo pronunciamiento, nuevos acuerdos entre los países para ver qué hacemos con una migración complicada. Yo he estado sacando unas cuentas que me preocupan mucho. Si hay 790,000 peruanos venezolanos en el Perú, de los cuales unos 300,000 ya tienen el carnet, 160 están esperando el carnet. Si haces la cuenta, va a haber 250,000 de venezolanos que están sin documentos. Y eso es un problema para el gobierno. Cosas como esas las tiene que hablar el Grupo de Lima. Pero me imagino que el Grupo de Lima, igual que la Unión Europea, igual
que los contactos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos un poco están cerrando el círculo, ahogando al régimen económicamente, paralizando envíos de petróleo a Cuba, desviando los barcos, en fin, es un círculo grande que cada día se vuelve más pequeño. La otra cosa que puede ocurrir el viernes, yo creo que los acontecimientos en Venezuela se desarrollan minuto a minuto y lo que vimos ayer, si bien lo esperábamos todos, no esperábamos que fuera ayer, ¿cierto? Sino hoy. Entonces esperábamos que fuera hoy. Nosotros hoy no sabemos qué va a ocurrir a certeza. O sea, es irresponsable nosotros tener una certeza de afirmar lo que va a ocurrir hoy o mañana. Así que, como cada minuto en Venezuela cuenta, estamos en desarrollo de un proceso inédito, diría yo, bien sui generis y bien particular, que tenemos que ir siguiendo minuto a minuto, y que eso va a generar una posición también el viernes en la reunión del Grupo de Lima. Ya, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica solicitó a todas sus aerolíneas que no vuelen en Venezuela, tienen 24 horas para salir del país, y han regulado que cualquier avión que pase por Venezuela tiene que pasar sobre los 26.000 pies de altura. Entonces, pudiera darse también que el Grupo de Lima, ojalá fuera así, decidiera tener algún tipo de medida desde el punto de vista de relaciones comerciales, diplomáticas, ir cerrando y acorralando con acciones diplomáticas lo que va pasando en Venezuela. Hay otro tema muy importante. Nosotros, y en aras de la sinceridad, dentro de este desarrollo de acciones que se están dando en Venezuela, y nosotros, yo aprovecho las cámaras para hacer la denuncia, nosotros no sabemos en qué momento Juan Guaidó puede ser detenido, asesinado, secuestrado, y eso es una realidad. Y, por ejemplo, el presidente de Chile, el presidente Piñera, el día de ayer dio a conocer públicamente que si algo le pasaba a Juan Guaidó, iban a tener las tropas chilenas en Venezuela. Entonces, eso es algo que lo ha anunciado el presidente Piñera, que es parte del Grupo de Lima. Ahora, lo que ha dicho Guaidó en su mensaje de ayer, la frase que se nos queda es que Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas. ¿Eso cómo se puede plasmar en la jornada de hoy? Porque también los chavistas están convocando a una movilización y ahí se va a ver, digamos, el grueso de las masas en las calles, que es, digamos, básicamente el tenor de la Operación Libertad. Calles, 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 ¿no? Yo creo que cada día menos, porque muestras aéreas hechas con drones y otros elementos fotográficos demuestran que esa lista que se pasaba de casi de colegio de los empleados públicos en los autobuses yendo a Miraflores a defender al régimen, eso ya no está funcionando. Va un grupo que puede llenar una cuadra, cuadra y media, pero el resto, muchas veces Paulina y yo tenemos que conversar y decir, oye, esa imagen está manipulada, es de hace un año, de hace dos, porque son expertos. Aparecen muertos, ¿te acuerdas? Aparecen muertos incluso. Aparece gente que ya no está. O sea, hay que tener mucho cuidado con las imágenes. Por cierto, yo invito a la gente que sigue a RPP que traten de buscar en YouTube el mensaje que yo hace rato le pasé a Fernando de la familia de Padrino López, pidiéndole, papá, abuelo, por favor, ya deja esta pesadilla. Que es el ministro de la Defensa, hay que decirlo. Es el ministro de el la hombre Defensa. fuerte de la Fuerza Armada, ¿no? Ayer, en las palabras de Maduro, las primeras palabras de Maduro eran agradeciendo a Padrino López, porque si Padrino López se mueve fuera del círculo de influencia de Maduro, todo el esquema se cae. Es el momento en que más se ha visto la fuerza de la oposición con respecto a el gobierno de Maduro, es decir, se ha notado que la oposición se afianza y que Maduro se preocupa. Tal vez tiene que ver con una de las afirmaciones de Fernando. Antes teníamos una oposición un poco dividida, que aprendió la lección del Perú del año 2000, que hay que marchar unidos y que la cabeza es Juan Guaidó. Y yo creo que después de las protestas del 2017, que el gobierno estaba contra la pared y inventó aquellas famosas mesas de diálogo en República Dominicana para sacar a la gente de la calle, ahora la gente ha entendido que la calle es el proceso y, como tú dices, esto es lo más cercano que estamos de llegar a un desenlace. ¿Cuánto tardará ese desenlace? Lamentablemente creo que va a tardar todavía un poco,
con saldo lamentable de fallecidos y heridos. Pero como dice Paulina, en el interior del país la situación es distinta. Las guarniciones ya están tomando, no solamente en esta protesta, sino en las de los meses anteriores, una posición diferente. Palabras finales, Paulina Fachín. Y la otra cosa que quiero hacer notar, hablando del tema de la fuerza pública, es que ayer fue realmente, para mí lo fue emocionante, no solamente de ver a Leopoldo López caminando en las calles de Caracas, porque me parece que es un mensaje de libertad, de fe, de esperanza para todo el pueblo venezolano, sino ver la policía del Estado Miranda. En Venezuela la policía está descentralizada, abriéndole paso dentro de los círculos bolivarianos, estos paramilitares creados por el régimen, para que vinieran los tanques que traían a Guaidó resguardado y a todos los opositores, mejor dicho, hoy en día nosotros somos el gobierno de transición, a todo este gobierno, y abriéndole paso, una cosa que que siempre habíamos esperado ver, pero que no lo habíamos visto. Entonces, claro, yo lo que creo es que hoy vamos a ver eso nuevamente en las calles, esperemos ver eso nuevamente en las calles, y obviamente no me queda otra que decir fuerza al pueblo venezolano. Estamos lejos, pero no ausentes del pueblo venezolano. Los venezolanos en el Perú, hoy también nos concentramos en el Campo de Marte a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, pero sobre todo, y lo digo con mucha responsabilidad, que Dios bendiga a Venezuela y que la Virgen María nos cubre a todos con su manto y nos guíe por el camino de la democracia y la libertad. Muchas gracias por su presencia acá, Paulina Fachín y Luis Núñez. Deseamos efectivamente que la democracia sea restablecida plenamente en Venezuela. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Que tengan un buen día ustedes acá y los venezolanos allá, que es una jornada llamada Operación Libertad. 8:32, vamos a una pausa, regresamos a Ampliación de Noticias. RPP, confianza por todos los medios. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si
Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:38, recibimos al congresista Alberto Quintanilla, vocero alterno de la bancada de Nuevo Perú y representante por Puno. En primer lugar, antes de hablar sobre la comisión de la que usted es miembro, que es de la de levantamiento de la inmunidad, que ha sesionado ayer y ha visto el caso de Edwin Donaire, nos hablará sobre eso. Queremos una palabra, puesto que usted ha tenido siempre vínculos con las organizaciones de los trabajadores, una palabra sobre lo que debe ser el mensaje del día de hoy, Día del Trabajo. Bueno, yo creo que hay que rendir homenaje a los trabajadores del Perú y del mundo en este 1 de mayo y señalar de que la organización sindical contribuye no solo a la defensa de los intereses de los trabajadores, sino también viabiliza las relaciones sociales. Yo soy partidario de que deberíamos, la sociedad en su conjunto, empresarios y no empresarios, respaldar la existencia de sindicatos. La CGTP está convocando hoy día una romería a la tumba Arias Mariátegui, y para el día 20 de junio está consultando la realización de un paro nacional para responder a cualquier pretensión de seguir menoscabando los derechos laborales en el país. Un feliz día a los trabajadores y suerte a todos ellos. Bueno, hablemos entonces sobre su trabajo como congresista. Usted es miembro de la Comisión, como hemos dicho, de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que ayer votó por unanimidad que el Pleno vea el caso de Edwin Donaire y recomienda que se le levante la inmunidad. Esta decisión puede ser tomada mañana en el Pleno, lo cual significaría que quizá el ex general Donaire pasará mañana por la noche en la cárcel. Bueno, en primer lugar hay que decir de que nadie se alegra por la desgracias de los otros, ni la prisión, ni las enfermedades, pero en este caso esto es una condena, pues. Es un hecho de justicia. Nosotros venimos sosteniendo hace buen tiempo que debía haberse levantado hace buen tiempo la inmunidad de arresto
porque el código procesal con el cual fue procesado el señor congresista Donaire así lo estipula, y no esperaba que haya una ratificación en segunda instancia. Fuerza Popular y el APRA esgrimieron que el argumento que debería ser resuelto en 2 instancias y en definitiva. Y ya se ha cumplido esta semana, conociéndose el fallo de la Sala Permanente Penal de la Corte Suprema, ratificando esta sentencia de 5 años. Le han rebajado unos cuantos meses. Y inmediatamente la comisión, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, aprobó ayer por unanimidad el levantamiento de la inmunidad de arresto. Aquí no hay vuelta que darle, es decir, ¿cuál es el trámite inmediato? Es decir, esto se vota, el Pleno simplemente refrenda lo que ya acordó la comisión, lo aprueba en buena cuenta, y ahí ¿qué pasa? ¿En la puerta del Congreso está esperando el vehículo del INPE? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No, el procedimiento en estricto es que después de que resuelva el Pleno, tiene que pasar a ser publicado en El Peruano. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, a veces se estila de que el peruano, cuando son cuestiones urgentes, saca un boletín extraordinario y lo saca el mismo día. Si no, hay que esperar al día siguiente, que sería el viernes, y inmediatamente publicado se procede a la ejecución de la captura y detención. Pero ¿se le ha visto estos últimos días al congresista Donaire? ¿Sabemos si asistirá mañana al pleno que debe ver su caso? Ha sido ayer notificado para que esto así ocurra, eso ha sido informado en la Junta de Portavoces, pero que vaya o no vaya es una decisión de él. No si le ha visto la... No es necesario, digamos, en el trámite que él esté, pero Luciana León dice que no sabe dónde está. Desconoce el paradero, dice, de Donaire. Bueno, yo también desconozco el paradero, pero digamos... ¿Dónde está Donaire? La oficialía lo ha notificado en el domicilio que él le ha señalado. Y ¿dónde está? Esperemos que aparezca pronto, ¿no? El tema de fondo, como usted lo sabe mejor que nadie, es el descrédito que sufre el Congreso, en gran parte a causa de varios casos como el de Donaire. Es el más radical, porque hay una condena que ha buscado evadir por todos los medios, utilizando el hecho de que es congresista. Pero hay otro caso que está en otra fase, que es el caso de Jorge Castro. Hay que decir que fue compañero suyo de la bancada que inició esta legislatura, cuando todos estaban los 20 bajo el rótulo bajo el cual fueron elegidos. Luego él salió de esa bancada, pero en fin, usted tiene militancia conjunta con él. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice Nuevo Perú sobre el caso de Jorge Castro? Máxime, un día como hoy, porque acá se trata de una denuncia por haber explotado a sus trabajadores. Bueno, nosotros totalmente condenamos esa práctica no solo irregular, sino delictiva, de extorsionar a sus trabajadores y pedirle, digamos, colaboraciones que no correspondan. Está totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que debe ir inmediatamente a la Comisión de Ética. La presidenta de la comisión ha señalado de que en la próxima sesión, que debe ser el próximo lunes, se abordará si es que hay denuncia presentada o inmediatamente si no lo hay de oficio. Eso está caminando en ética. Y lo otro es que hay que autorizar inmediatamente también el levantamiento de la inmunidad de proceso, ¿no? O sea, para lo cual tiene la Fiscalía que iniciar el trámite de solicitarlo. Y esto también puede ser una buena oportunidad para ya discutir el tema de la inmunidad, ¿no? Miren, hoy más que nunca, todo lo que ha tenido que pasar, el tiempo que ha tenido que transcurrir para que lleguemos a este día. Hay un diseño equivocado en la Constitución, o sea, el levantamiento de la inmunidad, desde nuestro punto de vista, no debería determinarla el propio Congreso, porque en la práctica el levantamiento de la inmunidad de un congresista lo está haciendo la misma institución a la cual pertenece. Eso está dentro de la reforma política, justamente. Por equilibrio, debería ser, está en la reforma política, debería ser la Corte Suprema, ¿no? La máxima instancia de la Corte Suprema, del otro poder que es el contrapeso al legislativo. ¿Y en qué va la reforma política todo esto? Bueno, lamentablemente ahí la Comisión de Constitución... De la que usted es miembro. De la cual soy miembro, la cual dijo, digamos, la presidenta, que es la que define la agenda... Rosa Bartra. Que iba a determinarse, primero, que esperaba en orden, y estaba no discutiendo, y ahora sale con que se va a discutir primero la propuesta de la Comisión Donaire, cuando la propuesta de la Comisión Donaire está año y medio de Patricia Donaire. De Patricia Donaire, perdone.
hace año y medio paralizado ese debate, ¿no? Y ahora lo va a retomar. Yo creo que eso es absurdo. Hay que retomar el tema de la reforma política en base a la propuesta que ha presentado el Ejecutivo de la Comisión de Fernando Tuesta, y ahí, digamos, se tomará también como elementos la propuesta de la congresista Patricia Donaire de su comisión y otras propuestas. ¿Y cuál va a ser la evaluación para la nueva presidencia del Congreso de la República? El señor Salaverry tiene alguna intención, se le nota, de querer seguir en la mesa directiva, pero hay quienes consideran que es hora de un cambio. Él, por su parte, ha dicho que sería una desgracia que caiga en manos de Fuerza Popular. Yo creo que hay que buscar la alternancia, ¿no? O sea, lo preferible sería que no fuera ya Fuerza Popular ni tampoco fuera el señor Salaverry, pero en todo caso la alternancia primera es que no esté conducida por Fuerza Popular y el APRA, que ha sido la tónica de los últimos 2 primeros años, Fuerza Popular y el APRA en forma conjunta, y el tercer año solo Fuerza Popular. Debería ir a otra fuerza política por una suerte de alternancia y equilibrio. Habrá que ver ya finalmente cómo las correlaciones de los votos determinan cuál de estas alternativas es más viable. ¿Se logrará consenso? Eso, pues. Tiene que haber, hay que hacer el esfuerzo que sea consenso. Hay algunos precandidatos que se han lanzado a lo largo del tiempo. Estaba Víctor Andrés García Belaúnde, ahora está Daniel Salaverry, en su momento también estuvo Jorge del Castillo, y me imagino que va a haber otras alternativas también. No hay un panorama claro todavía, ¿no? El problema es de que tenemos que juntar, si es que eso queremos que sea posible, una serie de fuerzas pequeñas que sumando podrían ser mayoría, para lo cual hay que llegar a un buen acuerdo programático, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Para qué? Y en base a ese compromiso elegir una alternativa. Porque el que más o menos hasta ahora, todo puede cambiar de un día para otro, pero hasta ahora el que reúne el consenso de los no fujimoristas, digamos, parecería ser Salaverry. Y también estaba ahí la otra alternativa que le menciono de Víctor Andrés García Belaúnde, pero a él le achacan más bien que tiene ciertas simpatías. Mi evaluación es que él con Fuerza Popular ha buscado precisamente esa cercanía a Fuerza Popular y el APRA para, digamos, buscar su anuencia, porque hasta el año pasado no había la posibilidad, si no había un acuerdo con un sector del APRA o un sector dentro del fujimorismo, para que sea así posible. Ahora sí es posible ya porque ya había una disgregación. Entonces cambia un poco el panorama, ¿no? Veremos entonces cómo será constituida la próxima Junta Directiva. Muchas gracias por su presencia, señor Alberto Quintanilla, vocero alterno de la bancada de Nuevo Perú. Vamos a hacer una pausa y a nuestro retorno nos vamos al otro extremo del mundo, al Japón, que ha cambiado de jefe de Estado respetando ancestrales tradiciones shintoístas de ese país. Primero, la pausa. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 1 de mayo, en 1939, es publicado en la revista Detective Comics 27 el primer cómic de Batman. Basándose en El Zorro, Leonardo da Vinci y la película The Bat Whispers, Bob Kane y Bill Finger crean a Bruno Díaz, un hombre millonario que de noche combate el crimen de Ciudad Gótica bajo la identidad de Batman. Ayudado por su compañero Robin, su mayordomo Alfred y a veces Batichica, Batman lucha contra villanos como el Guasón, el Pingüino, Acertijo, Dos Caras y Gatúbela. Desde su aparición, Batman ha tenido mucho éxito y ha sido llevado al cine y la televisión en numerosas ocasiones. Años más tarde, un día como hoy, en 1994, fallece en un accidente el carismático piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna
a los 34 años de edad. Senna iba primero en el Gran Premio de San Marino cuando su auto se salió de repente de la pista y golpeó una barrera de hormigón sin protección. 10 años antes, el joven brasileño se había incorporado a la Fórmula 1, donde había obtenido el campeonato mundial en 3 ocasiones. Tras su muerte, Brasil declara 3 días de luto nacional. Esto sucedió un 1 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? Son las 8:53, nos vamos a Tokio, donde el día, que ya es la noche allá, el día de ayer, el emperador Akihito puso término a un mandato de 30 años y abdicó en beneficio de su hijo Naruhito. Tomamos contacto en Tokio con el embajador del Perú, señor Harold Forsyth. Buenos días, embajador Forsyth, o buenas noches para usted. Buenas noches, aquí van a ser las 11 de la noche. Mucho gusto, Fernando, y feliz día del trabajo a todos. Muchas gracias, Harold Forsyth. ¿Cómo vivió usted esta ceremonia? ¿Presentó usted cartas credenciales ante el emperador Akihito y lo ha visto despedirse ahora en una ceremonia breve de 15 minutos en la que agradeció al pueblo y a la vida por haber tenido esa chance y transfiere sus roles a su hijo Naruhito? Es la primera vez que ocurre algo así en 200 años y esta es una monarquía muy tradicional que tiene una historia continua de unos 1300 años. Akihito es un hombre que para el Perú significa mucho porque visitó nuestro país como príncipe heredero en 1967 con su esposa, entonces princesa, y siempre tuvo muy presente esa visita, como la tenía el presidente Belaúnde, que lo recibió en aquella época, ¿no? Y él valoraba mucho y valora mucho la importancia de la comunidad japonesa en nuestro país. Entonces, él abdica el trono en un año muy importante para el Perú y para Japón, que cumplimos 120 años de la primera inmigración japonesa.
y bueno, como ya lo has dicho, ha asumido el trono Naruhito el día de hoy precisamente, que es el nuevo emperador. De acuerdo, ¿qué poderes reales tiene el emperador? ¿Qué le atribuye la Constitución? La Constitución es clara, es concretamente el símbolo del Estado. Pero cuando hablamos de símbolo de Estado no es una cosa teórica, es símbolo de Estado en realidad. En consecuencia, el respeto que se le tiene al emperador es algo literalmente admirable. Este es un país muy reacio a los cambios, muy tradicional, y en consecuencia el rol de su emperador, el rol simbólico que tiene es de una influencia, la verdad, que gigantesca. Naruhito es un hombre de 59 años, un hombre cordial, sumamente serio. He tenido el placer de hablar con él varias veces y hay algo muy curioso que no se sabe en el Perú, que se conoce poco. Maneja bastante bien el español. Es el primer emperador en la historia con un buen conocimiento de nuestro idioma. Eso va a hacer que él, que a pesar de que nunca ha visitado nuestro país, se acerque mucho a nuestra cultura, ¿no? Ahora, embajador Forsyth, ¿cómo está? Buenos días, Jaime Chincha. ¿Qué tal, Jaime? Encantado. Hola, Jaime. Descríbanos eso. Es interesante que el público pueda acercarse a los protocolos, los tratos, las formas en las que se dirige uno, allá digo, a un emperador. Entiendo, alguna vez pude tener acceso y revisar, y era impresionante, desde la mirada, desde la postura. Cuéntenos eso. Como decía, unos 1300 años de historia continua tiene el imperio japonés, pero hasta 1867 había emperadores, pero con un sistema muy descentralizado. El país era controlado por los llamados shogunes. Recién en 1867 deciden centralizar, digamos, el poder en un emperador, que es el emperador Meiji, antepasado directo del actual emperador Naruhito, es tatarabuelo, me parece.